Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 25 al versículo 38, dice así la palabra del Señor. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Oramos. Padre celestial, gracias te damos, Señor, en el nombre santo de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, por tu hermosa y santa palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón y movilizándonos, Señor, a que las verdades que en esta mañana aprendamos de esta porción de tu palabra, Señor, sean una realidad en nuestra vida. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Perdónenme, pero estoy bastante ocupado. Palabra del Señor que nos habla y nos muestra en un momento muy especial de la persona del Señor Jesucristo cuando fue llevado al templo por sus padres para ser presentado. He titulado el sermón de esta mañana: Dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando el cristiano es dirigido por el Espíritu Santo, su vida cristiana adquiere características diferenciales, distintas. Quiero repetírselo esto nuevamente. Cuando el cristiano vive dirigido por el Espíritu Santo, su vida cristiana adquiere características diferenciales, diferentes, notables. Y hay en este pasaje que quiero exponer en esta mañana, en la persona tanto de Simeón como en la persona también de Ana, características particulares, porque ambos son dirigidos, están bajo la dirección del Espíritu Santo, y su vida, la vida de cada uno de ellos tiene características muy especiales. Ambas son vidas que se están viviendo de manera sobrenatural. Vayamos en primer lugar a ver la vida de Simeón, como hemos leído. Allí Simeón, dos palabras describen particularmente la vida de Simeón. Allí se dice de él, en la palabra del Señor, que este hombre era justo y piadoso. No solamente justo y piadoso, sino que también es un hombre que vive en la comunión, en la sensibilidad y en la obediencia al Espíritu Santo. Justo y piadoso, pero una justicia y una piedad personal que le llevan y lo tienen día tras día en una relación con el Espíritu Santo de sensibilidad a su dirección
y obediencia también a su mandato, a su dirección. No solamente sensibilidad a la guía y dirección del Espíritu, sino también obediencia. Y muchas veces las personas pueden ser justas delante de Dios y aún llevar una vida piadosa, si usted quiere, en algunas obras. Pero no siempre las personas son sensibles, el cristiano es sensible a la dirección del Espíritu Santo. Y tampoco menos dar ese paso que viene luego de esa sensibilidad a la dirección del Espíritu, a ser obediente al Espíritu Santo. Justo y piadoso, pero justicia y piedad que llevan a una sensibilidad y a una obediencia al Espíritu Santo. Esta sensibilidad al Espíritu que es lo que lleva a Simeón a recibir revelación del Espíritu Santo, como también esta sensibilidad le lleva a tener una dirección del Espíritu Santo sobre lo que debe hacer en su vida cotidiana, en su vida diaria, especialmente en este momento. Allí usted tiene en el versículo 25 y versículo 26 particularmente, en el 26 allí uno ve que esta sensibilidad al Espíritu Santo le lleva a recibir revelación por el Espíritu. Y dice la palabra del Señor, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón es alguien que está viviendo una vida sobrenatural. El Espíritu Santo está sobre su vida. Versículo 25, en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo, piadoso, que espera la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y si vamos un poquito más adelante, en el versículo 27, encontramos allí la dirección del Espíritu Santo sobre la vida de Simeón. Versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Un hombre que está viviendo una vida absolutamente sobrenatural, justo y piadoso. Pero esta justicia y esta piedad seguramente está alimentada, sostenida por vida de ayuno, por vida de oración, por asistencia al templo, por servicio a Dios, por santidad de vida. Porque es en estas circunstancias en donde el Espíritu Santo escoge a personas para que sean instrumentos suyos para los propósitos divinos. Y en esta persona de Simeón encontramos que esta justicia y esta piedad se llevan a pasos más adelantados, adquieren características en su vida más diferenciales, como es esta sensibilidad al Espíritu Santo, esta dirección al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre la vida de Simeón. El Espíritu trae una revelación especial para él acerca de que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo lo moviliza para que se dirija al templo exactamente el día en que los padres de Jesús, en este caso María y José, van a estar llevándole al templo para cumplir con los requisitos de la ley. Nos muestra la palabra del Señor a través de la vida de Simeón que personas, cualquier persona, justas y piadosas, pueden ser instrumentos de Dios para su servicio. Pueden ser instrumentos del Señor para sus propósitos. Pero esto será cuando esta justicia y esta piedad personal de las personas se traduzcan en pasos más adelante, en caminos más profundos de comunión, de intimidad con Dios, que se traduzcan en sensibilidad a la obra del Espíritu Santo y también en obediencia a lo que el Espíritu Santo va a hacer. Los va a guiar, los va a utilizar. Vemos aquí en la vida de Simeón
lo que él esperaba fue alcanzado y fue recompensado por Dios en esa sensibilidad y esa obediencia al Espíritu Santo. En el versículo 28 encontramos que Simeón encuentra ese cumplimiento de lo que estuvo esperando toda su vida. Le tomó en brazos y bendijo a Dios, habla de Jesús, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo conforme tu palabra. ¿Cuál había sido la revelación del Espíritu Santo para él? Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y ahora él tiene su recompensa. Él tiene en sus brazos aquello que esperó durante toda su vida. Él tiene en sus brazos aquello que el Espíritu Santo le prometió. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Sensibilidad y obediencia al Espíritu Santo que trae también recompensa. Sensibilidad y obediencia que la podemos ver en el libro de los Hechos. Luego del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, sobre la vida de distintas personas. Miremos por un instante en el capítulo 8 del libro de los Hechos, la vida de Felipe, uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. Allí en el capítulo 8, versículo 26, Felipe es un evangelista todopoderoso, alguien que ha hecho milagros, señales, maravillas, expulsiones de demonios. Pero ahora dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que ir por el camino desierto? Por el camino que nadie toma, por el camino que nadie utiliza para ir hacia ese lugar. Pues eso es exactamente lo que el Espíritu Santo le dice que haga a Felipe. Entonces él se levantó y fue. Sensibilidad, obediencia. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe podría preguntarse: ¿por qué me tengo que acercar con un negro africano? Siendo un judío. Sin embargo, acudiendo Felipe, obediencia, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Felipe lo discipuló, lo acompañó. Versículo 36, recompensa. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Sensibilidad al Espíritu Santo, obediencia al Espíritu Santo y recompensa. Recompensa. En el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos la misma secuencia, el mismo programa de esta vida bajo la dirección del Espíritu, que adquiere circunstancias de vida sobrenatural, sensibilidad, obediencia y también allí recompensa. En el capítulo 9, versículo 11
11, el Señor habla allí: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Quiero que vuelva un instante, por favor, al versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías es este personaje del que quiero hablar. Y el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha en busca de Judas, uno que se llama Saulo de Tarso, porque él aquí ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías es un hombre sensible a la dirección, a la obra del Espíritu, a la relación con el Señor Jesucristo. Pero no recibe esta revelación, este mandato, esta orden, esta dirección de cualquier manera. No nos dice en qué exactamente, en qué momento él tiene esta visión. Pero sí sabemos que su vida es una vida especial de comunión. Insisto con esto: nada se logra si no hay una vida de oración, de ayuno, de tiempo a solas con el Señor. Allí él tiene esta visión a la cual él va a obedecer. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. Orden. ¿Eres sensible? Sé obediente. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, que yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, obediencia, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Conocemos lo que sucedió luego con la vida de Saulo de Tarso, lleno del Espíritu, el instrumento más grande que vemos en el Nuevo Testamento utilizado por el Señor. Pero aquí en el medio hay estas personas como ejemplo de lo que es Ananías, la vida de alguien justa y piadosa, pero que esto es llevado a una vida de sensibilidad y obediencia al Señor, lo cual trae recompensa para la vida personal. Felipe estaría feliz de que un funcionario tan importante como era el eunuco se bautizara y creyera en Cristo. Quizás le costó acercarse, pero fue obediente. Ananías tiene reparos, sabe de los crímenes que ha cometido Saulo de Tarso, a los cuales ha dado su aprobación. ¿Cuántos males ha hecho este hombre? Sin embargo, fue obediente. ¿Y quién puede dudar del gozo y la alegría que tendría Ananías a ver el resultado de haber sido obediente también él? Dejarse guiar por el Señor, imponer sus manos. Y siempre me ha llamado este texto poderosamente, que la primera palabra que Ananías le dice a Saulo es: hermano. Si Dios así lo dispone, nuestro hermano será quien menos usted se imagina. Tenemos que estar sensibles y ser obedientes y gozarnos en la recompensa que se tiene
cuando alguien adquiere esta característica de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Pedro en el capítulo 10 y Cornelio, los dos bajo la dirección, la influencia, el poder, la guía del Espíritu Santo. Capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Son las 3 de la tarde en este momento. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Sensibilidad al Espíritu Santo y obediencia. Porque lo que va a hacer Cornelio es enviar hombres a Jope a buscar a Pedro. Algo distinto, pero no tan diferente, ocurre en Jope con Pedro. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Son las 12 del mediodía. Fíjense en las horas en que la gente ora. Algunos, si no tienen el monasterio preparado, no pueden orar. 3 de la tarde, 12 del mediodía, versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Mira que ahora viene la obra del Espíritu Santo sobre él. Mientras están preparando la comida. Impensable. Cualquiera pensaría: no debe esto ocurrir en determinado momento, quizás de madrugada, o estando solo dentro de mi habitación, o en alguna otra ocasión en donde, en medio de la reunión, en el culto, luego de haber cantado 3 o 4 horas, y aquí el éxtasis y la venida del Espíritu Santo sobre él se produce al mediodía, mientras le preparan la comida y en la azotea de su casa donde él se fue a orar. Allí él tiene esta experiencia con el Espíritu Santo. Versículo 11, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Y volvió a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames lo común. Pedro no entiende muy bien. Va a encontrarse con las personas que vienen a buscarlo de Jope, y va a ir al encuentro con Cornelio, y allí va a mostrar su obediencia y el costo que muchas veces tiene la obediencia, costo que muchas veces los cristianos no quieren pagar, no quieren asumir. Versículo 28, palabras del apóstol Pedro en la casa de Cornelio, un gentil. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común
por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Sabemos lo que ocurrió en el hogar de Cornelio, cómo el Espíritu Santo descendió sobre él y todos los que estaban allí, transformándolos en hijos de Dios. Sensibilidad al Espíritu Santo, obediencia, aun cuando haya que pagar un costo. Ustedes saben cuán abominable es para mí, dice Pedro, entrar en casa de un gentil. Sin embargo, aquí estoy. Felipe, Ananías, Pedro, todos siguen el mismo patrón. Sensibilidad al Espíritu Santo, obediencia a lo que el Espíritu Santo está guiando, diciendo, movilizando. Esto no es doctrina, es vida. Es vida espiritual, es vida sobrenatural. Sensibilidad, obediencia y recompensa, porque también Pedro ve la recompensa que hay para su obediencia, la salvación de Cornelio y todos los que estaban allí, la vida de Simeón, como la vida de estas personas que acabo de citar, Felipe, Ananías, Pedro, personas justas y piadosas, pero también sensibles y obedientes, nos enseñan que todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Todos. Todo cristiano, toda cristiana puede ser un instrumento en las manos de Dios para los propósitos divinos. Ya somos justos. No sé si somos piadosos. Pero sí que debemos agregar a esta justicia que ya tenemos en Cristo Jesús una vida de piedad, una vida de obediencia a lo que el Espíritu Santo nos indique, nos vaya guiando. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de ser instrumentos en las manos de Dios. Obediencia. Obediencia que va a ser recompensada, amados. Ninguno de ellos quedó sin recompensa. Ni Simeón, quien tuvo en brazos a quien tanto esperó. Ni Felipe, que era un evangelista, llamado por Dios a predicar a los gentiles. Aun cuando fuera un diácono, fue un instrumento poderoso en las manos de Dios, pero fue sensible y fue obediente. Ananías, un hombre piadoso, un hombre de una vida espiritual tan tremenda que puede hablar con el Señor y oír su voz. Un apóstol como Pedro. Fíjense que el Espíritu Santo aquí no hace distinción ni entre un apóstol, ni un diácono, ni un laico. ¿Me entienden? El Espíritu Santo acá no hace distinción. Usó un diácono, usó un apóstol y usó a Ananías, que no sabemos quién es. Un laico. Porque el que es soberano es Dios. Y Él usa a quien quiere y como quiere. Pero nuestra vida debe estar preparada para eso. Preparada para que Él nos use. Para ser instrumento en sus manos. Y para eso necesitamos no solamente ser justo y piadoso, sino ser sensible y obediente. Recordaba ayer la biografía de Martin Lloyd-Jones, un hombre de teología calvinista reformada, como es esta iglesia, que durante el siglo pasado fue quizás uno de los
más afamados, sus libros siguen siendo leídos, sigue siendo consultado, sus comentarios. Un hombre que fue de una mente, un hombre de una clase humilde, pero de una mente brillante. Se graduó como médico a los 21 años de edad. Nada fácil en la Inglaterra de los años 20. A los 23 años era médico asistente del médico de la reina de Inglaterra. Cuando comenzó a leer las escrituras, hubo dos grandes experiencias espirituales en su vida. Él las cuenta en su biografía. Si quiere verlas en la página de la iglesia, las va a encontrar. La primera de ellas, descubrió que no era cristiano. La primera experiencia es que descubre que creía que era cristiano, pero no lo era. Iba a la iglesia, oía los sermones, pero descubre leyendo las escrituras en profundidad y seriamente que en realidad no era cristiano. Y él dice, ¿por qué? Nunca me confrontaron con mi vida. Nunca escuché un mensaje que me llamara al arrepentimiento de la vida y que me entregara, y que me pusiera en una situación de que el Espíritu Santo realmente hiciera su poderosa obra en mí. No era creyente. Primera experiencia con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero la segunda gran experiencia que él tuvo con el Espíritu Santo, a la cual fue sensible y obediente. Todo el mundo habla de Martin Lloyd Jones, de los libros de Martin Lloyd Jones, pero pocos conocen la vida espiritual de Martin Lloyd Jones. Y él, mientras leía la Escritura y la palabra, comienza a descubrir que Dios tiene otro propósito para él. Es el asistente del médico de la reina de Inglaterra. ¿Quién no quiere llegar a ocupar ese cargo? Pero descubre que Dios le estaba llamando a dejar ese servicio. Descubre que Dios le está llamando y diciéndole, eres el asistente médico el médico de la reina, pues yo quiero que seas pastor. No me importa eso. Y comenzó su lucha con él, con el entorno que le decía, pero ¿cómo puede ser que vas a abandonar semejante posición en el reino por ser pastor? Y Martin Lloyd Jones dejó de ser médico y tomó su decisión en obediencia, en sensibilidad a la obra del Espíritu. Su primera iglesia fue una iglesia de obreros de una fábrica, al otro extremo. ¿Estabas con la reina? Bueno, para empezar, vamos con los obreros de una fábrica a ver cómo. Y tuvo una vida y un ministerio impresionante. Hasta que años después llegó a ser el pastor de la iglesia donde fue pastor durante 30 años. La Westminster, la capilla de Westminster. Un hombre famoso. Pero un hombre sensible a la dirección del Espíritu Santo. Y un hombre obediente. No es Moisés, no es Pedro, no es Ananías
No es Felipe, es un médico que también paga un costo, pero del cual nunca se arrepintió. Y Dios nos llama a que seamos como estas personas, empezando por Simeón, a que respondamos a su mensaje, a su palabra, ya que somos justos. Pero no sé si siempre somos piadosos. Y no sé si siempre somos sensibles y obedientes a la voz del Espíritu Santo. La segunda persona que esta palabra del Señor nos habla que viven sobrenaturalmente bajo la dirección del Espíritu es Ana. Verso 36. Estaba también Ana allí, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aunque no se usan aquí las mismas palabras para describir a Ana como a Simeón de justa y piadosa, sabemos que es justa y piadosa, es profeta, es una profeta del Señor. Y hay algunas características de su vida que han quedado plasmadas aquí, y para mí no sin razón. El autor de esta palabra, como sabemos, es de toda la Biblia, el Espíritu Santo de Dios, y todo tiene su razón de ser. Cuando miramos por algún instante la vida de esta persona, se habla de su edad y de su situación familiar, como también de su servicio. Y así como la vida de Simeón bajo la dirección del Espíritu fue plasmada en sensibilidad y obediencia, aquí también existe lo mismo, pero con otras características. La edad que ella tiene no es razón para no servir a Dios. Y su situación familiar, absolutamente tampoco. Vemos allí en la palabra del Señor, versículo 37, viuda hacía 84 años. El versículo anterior nos dice que hacía 7 años que había vivido con su marido, 7 años desde su virginidad. Tiene aproximadamente, Ana, cerca de 100 años. No sabemos mucho acerca de su condición económica o su situación social, si tiene hijos o no. Lo que sí nos muestra esta vida bajo la dirección del Espíritu Santo es su vida congregacional, como diríamos hoy. Su asistencia al templo. Tiene cerca o más de 100 años de edad, sin embargo la palabra del Señor dice que no se apartaba del templo. Su edad, pensamos por alguna razón que tener más o menos aproximadamente 100 o más años no está en óptimas condiciones físicas, pues no lo creo. Seguramente que algún tipo de problema tendría. Sin embargo, los problemas físicos que podía llegar a tener con cerca o más de 100 años no eran un impedimento para que esta mujer que vive bajo la dirección del Espíritu tenga una vida de adoración de Dios y una vida, como diríamos hoy, congregacional. Ana va al templo, no importa la edad que tiene, no importa quizás algún achaque, como diríamos hoy, que tenga. Su comunión con Dios, su comunión con el resto de las personas que asisten al templo es un hecho. Lo segundo que nos muestra la palabra de Dios acerca de Ana
es su vida de disciplina espiritual. Quizá no es mucho lo que se puede hacer con cerca de 100 años o más, pero también es mucho lo que también sí se puede hacer. Y cuando el Espíritu Santo describe a Ana, la describe que sirve a Dios, ¿de qué manera? Con ayunos y oraciones. A menos que uno esté muda, y estando hasta mudo no puede orar. No cuesta nada. Solo es obediencia. Orar. Ayunar, que no es dieta. Cuestión de cerrar la boca. Ese es su servicio a Dios. Tiene una vida espiritual, tiene una continua disciplina espiritual, porque tanto el ayuno como la oración son conocidos como disciplinas espirituales. Y esta mujer de cerca de 100 años, bajo la dirección del Espíritu, la lleva adelante. La lleva adelante, y también nos muestra en tercer lugar que no solamente ayuna, se congrega, ora, sino que también testifica. Versículo 38, presentándose en la misma hora, guiada por el Espíritu Santo, en la misma hora. Ustedes piensan que en el templo de Jerusalén, donde trabajaban cerca de 18.000 personas en los servicios, solamente ese día estaban José, María y Jesús. Pregunta. ¿Alguien puede contestarme, por favor? No. Pensamos que habría cientos de personas con sus niños. Sin embargo, Simeón y Ana saben quién es. Saben, reconocen la persona del niño, la persona de Jesús. Y Ana no solamente ora, ayuna, asiste de día y de noche. Leamos bien. Los servicios de día y los servicios de noche, infaltable. Pero también ella testifica. Habla a todos los que en Jerusalén esperaban la redención. Ella ahora habla del Señor Jesucristo. Por la guía del Espíritu sabe quién es. En obediencia al Espíritu testifica. Y si hay algo que, o parte de lo que nos enseña la vida de Ana, es que la edad no es un impedimento para ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo. La edad que tenemos, amados, la edad que tengamos no es un impedimento para ser instrumento en las manos del Espíritu Santo. No importa si somos jóvenes. ¿Qué dijo Jesús cuando los niños cantaban y vinieron los judíos y dijeron: dile que se calle, que se manden a mudar? Si ellos se callan, hasta las piedras me cantaré. Dios puede usar un niño o puede usar un anciano. No hay edad. Y esto es lo que nos enseña. Cuando se vive bajo la dirección del Espíritu Santo, la vida cristiana tiene características que son diferenciales. Porque cualquier persona que tenga 100 años y que testifique del Señor Jesucristo, que ayune, que ore, que asista a los templos de mañana, de noche, ¿a quién no le llama la atención? Si nosotros, más jóvenes, con más vigor, si aumentó la temperatura, si descendió un poquito, si quizá va a llover, si hace un poquito de frío, si vino la tía Berta, el primo Juan, siempre hay un problemita para no venir, para no asistir. En la vieja canción de un folclorista: me sobra un botón o me falta un ojal. Siempre tenemos alguna excusa. Pero quien vive
bajo la dirección del Espíritu, ¿ah? La vida cristiana que lleva se diferencia. Se diferencia. Se diferenció en Simeón y se diferencia en Ana. No importa la edad. No importa la condición social. Y yo quiero enfatizar en esto. Miren, amados, perdónenme, sé que algunos, no voy a pedir disculpas, algunas personas vienen de iglesias supuestamente espirituales, pero legalistas. Parecería que quien tiene que leer la palabra tiene que ser perfecto, ni que está parado acá es perfecto. No hay uno solo. Y no lo dice el pastor, lo dice Dios. Pero les han puesto sobre las personas de la membresía una carga farisaica que parece que para recoger la ofrenda o leer la palabra o tener una oración por un hermano poco menos que tiene que ser San Pablo. La situación familiar. Una vez que uno se convirtió, nació de nuevo, no puede seguir sobrellevándola toda la vida como una carga imposible de llevar, ¿me entienden? Si la abandonó el marido, si la abandonó la esposa, y tantas otras cosas más que ustedes ya saben. Debemos vivir en santidad, pero tampoco ser judaicos, legalistas, porque entonces la libertad con que Cristo nos compró, ¿para qué? Salimos de una esclavitud y nos metemos en otra. Yo no sé cómo vive esta mujer. Sé que tiene casi 100 años, viuda, seguramente tiene problemas. Pero no buscó una virgen de 14 años. El Espíritu Santo buscó una viuda de 100. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende? Buscó una viuda de 100. ¿Que acaso no había otra mejor? Alguno pensaría esto. ¿No había otra mejor? ¿Por qué no buscó un hombre? Le voy a meter el dedo en la llaga a más de uno. ¿Por qué no buscó un hombre porque las mujeres no, parece que las mujeres solo para limpiar el piso y cocinar. Pero acá el Espíritu Santo utiliza, y lo voy a decir con todo el amor, utiliza una vieja de 100 años. Y digo esto por la cultura que se metió en la iglesia. Las hermanas afuera y los mayores de 30 no existen. No calificamos más. Esto no es así en la Escritura. Y menos para el Espíritu Santo. Y deberíamos avergonzarnos de esto. Agarra el espíritu de cuerpo en los jóvenes. Y a veces a la mujer. Pero el Espíritu Santo usa a quien quiere y como quiere. Amén. Y si quiere usar una anciana de 100 años, viuda, ciega, sorda y muda, lo va a hacer. Pero la lección para nosotros es que no hay edad para servir. No tenemos límites en la medida que podamos. Si el Espíritu Santo nos quiere usar, Él sabe lo que hace. No hay condición social. Hace poco estuve en un seminario, nos dimos la mano, estuvimos cenando con una persona, bla, bla, que viene esto y lo otro, y usted su pasado, su estudio académico de aquí y de allá. Bueno, después dejamos todo de lado, muy bien, ¿quién sos vos? ¿Y quién soy yo? Dejemos todo de lado. Y yo era un delincuente.
Me dijo a mí, ¿y a vos dónde te trajeron? Y mira, yo salí de la cárcel hace no sé cuántos años, predicaba el Evangelio. Ah, sí, pues mira, yo era tal cosa. Bueno, ahora podemos comer tranquilo. Este soy yo, este sos vos. Y así nos usó el Señor. Y vos eras un delincuente y yo era un policía, más o menos. Por lo menos lo de aquella época. Pero nacidos de nuevo. Arrepentidos, convertidos y usados por el Espíritu Santo. Por eso al terminar este año y comenzar este nuevo, que estos dos ejemplos sean para nosotros una motivación divina. Que no nos miremos con todas las falencias que tenemos, sino que pongamos nuestra mirada en la persona de Dios y nuestro corazón y nuestra vida a su servicio, y dejemos que Él sea quien utilice nuestra vida. Ya somos justos, no somos perfectos, somos justos en Cristo, pero busquemos ser sensibles y obedientes como Simeón. Busquemos una vida congregacional sin apartarnos del templo, en comunión con los hermanos y con Dios. Busquemos llevar adelante una vida espiritual, una vida con disciplinas espirituales, estudio de la palabra, ayuno, oraciones, una vida de servicio. Así como hermanos nuestros van a ir al hospital de Aedo aquí a llevar la palabra de Dios y a orar por los enfermos, otros salen el viernes por medio a las calles a repartir porciones de la palabra y orar por personas en la vía pública. Busquemos servir. Busquemos servir, y nuestra vida en dependencia del Espíritu, en la dirección del Espíritu Santo, le puedo asegurar que va a adquirir características distintas, diferentes. No será la misma ni será el mismo. Cuando la vida de Simeón o el ejemplo de Ana formen parte de nuestra vida.